Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frenteamplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura! Puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le dará un toque dulzón. Recoja ánimos del piso, juegue con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! Hoy le invito yo, no me vaya a despreciar. Tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñata, tome carrerita y zambullase como en el mar. Bueno, así empezamos con todo, con toda la música ahí. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más del Popular en Radio. Buenos días, Juan, buenos días, Paola, ¿cómo andan? Muy buen mediodía para todos, todas y todes. Contenta de estar acá una vez más en este mediodía del Popular en Radio. ¿Cómo andás, Landaco? Muy bien, la verdad que muy bien. Un viernes lindo, caluroso, bien para aprovechar los que están haciendo vacaciones. Y también avisarle a nuestros compañeros y compañeras, prácticamente todo el territorio nacional, que el viernes 3 de febrero, vuelve a salir el Popular en papel. Va a salir un poquito renovado, porque va a salir con 16 páginas, y obviamente por el motivo que va a salir con 16 páginas, se le agrega una plana más, 4 páginas, salía de 12, ahora 16, sube un costo, obviamente por el costo del papel, 5 pesitos más. Así que salía 25, va a salir 30 pesos el Popular, pero con 4 páginas más, a todo color. Por 5 pesitos más, Sí. pero así cualquiera. Previo, como siempre, ahí pegadito al 5 de febrero, que es el acto del Frente Amplio, que va a ser en Parque del Plata, a las 19 horas. Hay actividades previstas desde las 17:30 y van a estar hablando allí Susana Muniz, que es la presidenta del Frente Amplio de Canelones, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, y los jóvenes FA de Canelones, y espectáculos artísticos que seguramente en el correr de los días, en las distintas emisiones, claro, iremos ampliando. Ahí ojalá, en la costa ya empezamos las ferias. Y ojalá que el día acompañe esa gran movilización y festejo de los 52 años del Frente Amplio. Va a tener que acompañar porque va a tener que acompañar. Claro. Vamos, bueno, vamos. acompañe. le vamos a Va mandar una bien. carta. Claro, si es así, será así. Entonces. Esta es mi actitud. Sí, es así. Este 2023 la actitud es esa, va a salir y va a salir. Claro. Va a Bueno, salir. obviamente, sinceramente, no sé de qué va. Hoy no pude. Vieron muy sobre la marcha el editorial, no pude hablar, pero creo que sí, en algún momento vamos a tener que tomar el tema concretamente, obviamente un tema internacional, pero los hechos que están pasando en Perú, ¿no? No Sí. solo en Latinoamérica, pero concretamente en Perú, una situación re compleja. Y que nos obliga a todos tener información, recabar información, investigar, para no andar con bolazo de un lado o del otro, Exacto. sino situaciones gravísimas. Lo que no es bolazo, la cantidad de muertos que hay. Sí. Eso no es bolazo. Justamente el pueblo protesta, demanda, quiere resolver el problema, y del otro lado
lo que recibe es ¿qué? Represión. Sí, eso está clarísimo. Hay un pueblo movilizado, y uno lo ve en las imágenes, el pueblo más humilde, indígena, y hay una represión brutal que ha implicado muertos. Y eso ya de pique... Eso no tiene marcha atrás. Claro, no tiene marcha atrás. Claro. No va por ese lado la editorial, pero va por otro tema interesante, que es una de las grandes cuestiones a develar, que más allá de que este gobierno está todo mal por la situación de corrupción, también es un gobierno con un modelo desigual. Por eso se titula justamente Uruguay es más desigual. El año 2023 comienza con un balance del 2022 y una proyección de los desafíos presentes y futuros. Los balances son parte de la disputa política e ideológica, nunca fueron ni serán neutros. Esto es legítimo, pero lo que no se puede permitir es que los discursos políticos, las fundamentaciones, las perspectivas ideológicas, eso que hoy se rebaja y se mal llama relato, sustituyan los hechos y falseen la realidad. Muchas cosas pueden estar en debate sobre la situación actual en nuestro país. Está en discusión la crisis de desigualdad, el impacto de la seguidilla de casos de corrupción y la respuesta o ausencia de parte del gobierno y en particular del presidente de la República. Ahora está en discusión hasta si ya se puede hacer una valoración definitiva de la temporada turística. Es necesario que el balance incluya la materialidad de la sociedad, el proceso económico de nuestro país, los grandes números y la vida concreta de las y los uruguayos. Lo que nadie puede poner en discusión son dos hechos contundentes, imposibles de ocultar o negar. El Uruguay creció, generó más riqueza y esa riqueza está más concentrada y peor distribuida. Por lo tanto, al culminar el 2022, Uruguay es más desigual. Y como la democracia es un proceso permanente de construcción de libertad e igualdad, Uruguay es menos democrático. Son dos caracterizaciones políticas muy fuertes, pero no por ello menos ciertas, sustentadas en la porfiada realidad y en los hechos. Estas dos caracterizaciones deben ocupar un espacio central en la discusión política y en la evaluación de la gestión del gobierno, encabezado por Lacalle Pou y sustentado en la coalición de derecha. Primero vamos a fundamentar breve y sintéticamente esta afirmación. En estos días, en el portal del Popular, se publicaron dos notas, una de Daniel Olesker y otra de Bruno Giometti, que abordan una profundidad, un diagnóstico de la situación económica y social en base a los datos finales de 2022 que ya se manejan y con proyecciones de los que aún son parciales. Resumiremos algunas de las principales conclusiones de esta y ampliaremos el análisis político a las causas de esta situación. Un apretado resumen podría ser el siguiente. En 2022 creció el PBI. Ya lo había hecho en 2021. Particularmente crecieron las exportaciones y los depósitos bancarios de los grandes capitales. Al mismo tiempo cayeron el salario y las jubilaciones y pensiones. Se estancó el empleo, disminuyó el peso de la masa salarial en el PBI, cayó la inversión pública y social y aumentó la pobreza, en particular la pobreza infantil. Para profundizar en la situación y en sus causas, tanto Olesker como Giometti proponen un abordaje más amplio que solo el último año, porque los procesos económicos y sociales son eso, procesos, y es muy importante ver las tendencias a mediano plazo, pero además porque es imprescindible comparar el desempeño de los distintos aspectos de la economía con respecto a la prepandemia, es decir, hay que mirar los 3 años desde el comienzo de la pandemia, que coinciden, además, con los 3 años del gobierno de derecha. Esta referencia tampoco es menor, porque este resultado, la mayor desigualdad, no es producto de misteriosas fuerzas ocultas que se agrupan en otra definición casi metafísica que usa el poder, el mercado. El crecimiento de la desigualdad es resultado de la aplicación de un conjunto de políticas por parte de la coalición de derecha que buscan eso. El crecimiento de la desigualdad es responsabilidad del gobierno de derecha. Coloquemos algunos datos que fundamentan esta caracterización, que aportaron las notas de Olesker y Giometti. El PBI de Uruguay creció, hoy es el 3,5% más que lo que era en 2019.
Crecieron particularmente las exportaciones, que este año batieron un récord histórico, superando los 13.000 millones de dólares. Este crecimiento es muy importante en los sectores de la carne, la soja y la celulosa. Pero también crece el sector lácteo y otros. La industria crece en su producción, aunque descienden las horas trabajadas y también la cantidad de trabajadores. Por lo tanto, se incrementa aún más las ganancias empresariales. Otra pista del crecimiento y de donde se volcó la da que entre los fines de 2019 y mediados de 2022, los depósitos bancarios de las y los uruguayos crecieron 10.000 millones de dólares. La mayoría de este incremento se concentra en las cuentas de más de 250.000 dólares. Unos 3.800 millones de dólares fueron en depósitos en el exterior y unos 6.200 millones en depósitos en nuestro país. Al mismo tiempo, el salario no acompañó el crecimiento general de la economía, ni el de las exportaciones, ni el de los depósitos bancarios. Al contrario, cayó. Al finalizar el 2022, el salario real medio es 3,9% menos que en el 2019, como las jubilaciones y pensiones ajustaron con el índice medio y salarios como referencia también cayeron. El empleo está estancado, tiene los mismos niveles del 2019, no aumenta, en algunos sectores está muy por debajo. La combinación de estos dos factores ha hecho que la masa salarial, que es el estimado del ingreso total de las y los trabajadores, pierda peso en el PBI. Para ser concretos, es hoy un 6,5% menos que en el 2019. Junto con esto, y como resultado del brutal ajuste neoliberal aplicado en medio de la pandemia y continuando hasta hoy, hay una reducción enorme de la inversión pública social. El gobierno se jacta de haber ahorrado 451 millones de dólares en el presupuesto en estos años. Lo que no dice es que ese supuesto ahorro, en realidad recorte salvaje de recursos públicos, se concentra en educación. Entre ANEP y UDELAR hay una disminución de 181 millones de dólares con respecto a 2019, en salud pública, que tiene 67 millones de dólares menos, y vivienda, que tiene un recorte de 44 millones de dólares. El recorte de inversión también es muy importante en las empresas públicas. Durante los 3 años, en particular en 2021 y 2022, se ha mantenido en un rango alto la inflación. Esto golpea muy especialmente a los sectores populares, porque dependen de los ingresos fijos que han caído y porque la carestía es más aguda en los productos de primera necesidad, en particular alimentos. Un aspecto relevante ha sido el aumento por encima de la inflación y obviamente por encima de los ajustes de salarios y jubilaciones, de las tarifas públicas. Aún no están los números finales sobre la pobreza, es decir, los correspondientes al segundo semestre de 2022. Pero con los del primer semestre, que son los últimos divulgados, se constató que la pobreza alcanzó un 10,7%. Eso implica unas 380.000 personas. Eso es 78.000 personas más que en el 2019. El crecimiento de la pobreza es particularmente agudo entre niñas y niños. La pobreza infantil pasó del 16% al 22%. A esto hay que agregar los datos de la inseguridad alimentaria, es decir, el hambre, los estudios de Solidaridad.uy y el posterior de la Universidad de la República, que prueban que las ollas populares y merenderos brindaron entre 1.200.000 y 1.800.000 porciones de comida al mes. Y las otras investigaciones y datos oficiales que establecen que alrededor de 500.000 personas tienen algún grado de inseguridad alimentaria en Uruguay. Esos son los hechos. ¿Que hubo impacto de la situación internacional? Claro que sí, nunca lo hemos negado. Pero no todo es atribuible a eso. Hay decisiones de política económica, la política salarial, la presupuestal y la tarifaria, entre ellas, que han sido y son determinantes para el crecimiento de la desigualdad. No son fuerzas misteriosas que actúan en esa entelequia llamada mercado las responsables de que Uruguay sea más desigual.
No se puede desde el gobierno responsabilizar de todo a la pandemia, primero, y a la guerra en Ucrania después, ¿no? Que Uruguay sea más desigual tiene mucho que ver con ese fanatismo neoliberal cuasi religioso de las principales figuras del equipo económico, en particular Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas, e Isaac Alfi, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. También juega la devoción por los Maya Oro, explícita, además, del presidente Luis Lacalle Pou. Y, por supuesto, tiene mucho que ver la composición de clase del actual gobierno y los sectores sociales que representa, expresa en los cuales se sostiene el agronegocio y el capital financiero. En el 1 de mayo de 2022, el PIT-CNT convocó a luchar contra el modelo de la desigualdad. Es una consigna muy apropiada. La lucha social, política e ideológica contra la restauración conservadora y su ajuste neoliberal tiene en la desigualdad el centro. La construcción de mayor unidad política y social, es decir, el fortalecimiento y la ampliación del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios, es la tarea central. Para ello, la movilización y la lucha reivindicativa son fundamentales. Si no aumentó más la pobreza, si los salarios y las jubilaciones no cayeron más y, por lo tanto, si no cayó aún más el peso de los salarios en el PBI, fue por la movilización y la lucha de los sindicatos que obtuvieron algunos convenios colectivos que rompieron las pautas, en el caso de los trabajadores privados, y lograron ajustes salariales mayores a los que quería dar el gobierno en el caso de los sectores públicos. El 2023, con la lucha en los consejos de salario, habrá más de 100 mesas contra la reforma jubilatoria y con la construcción de una perspectiva programática superadora en el Congreso del Pueblo y el Congreso del Frente Amplio. Será un año de disputa política e ideológica para que no siga creciendo la desigualdad. Por ahora, es necesario denunciar alto, claro y fuerte que Uruguay, como resultado de las políticas del gobierno de derecha, es más desigual. Invitamos el enlace ahí en el popular.ui a que puedan ver las dos notas. Sí. Muy bien, como siempre nos tiene acostumbrado el editorial del Popular, actualizando y tocando prácticamente todos los temas de desarrollo que nos vinculan prácticamente a todos, ¿no? En el cual estamos inmersos. Todos. Bueno, con el tema de la reforma de la jubilación, porque uno dice la reforma, ya lo hemos escuchado infinidad de veces desde el gobierno, cosa que en este caso del micrófono discrepamos, no es una reforma de la seguridad social, sino es una reforma jubilatoria, donde ahí nos complica la vida a todos, realmente a todos, a los futuros que se van a jubilar, a muchos que ya están jubilados, uh-huh, y a los futuros, uh-huh, digo, porque ya trabajadores y futuros trabajadores, digamos, a nuestros hijos, sí, sí, y a nuestros nietos, en este caso. Obviamente, esperemos que el próximo gobierno, sin lugar a duda, creo que todo se tiene que dar y se va a dar, que sea del frente, sí, pero veremos cómo queda todo esto enganchado, qué mejoras después del gobierno Frente Amplista le podrá hacer a lo que tiene que ver con esta reforma. Esto es porque también hoy tienen mayorías parlamentarias y bueno, como hablando de entre barrios, te la mandan a guardar, ¿no? Sí. Chau. Y después... Mencionaba justamente el editorial que este año es el año del Congreso del Frente Amplio. También es el Congreso del Pueblo, pero en el caso del Frente Amplio, en la discusión programática, esta es una de las discusiones que tenemos que tener, ¿no? Tanto la cuestión de la seguridad social, de una manera integral, en su conjunto, más allá de ver específicamente qué podemos mandar para atrás de lo que se está haciendo ahora, también el tema de la seguridad pública. Tiene que ser un tema programático para que podamos pensar estas cuestiones de una mejor manera para hacerlo mejor, porque la realidad es que la gente percibió, más allá de que uno pueda decir que tomó medidas, que hizo esto y lo otro, hay un sentir que se explica en parte por los medios de comunicación, pero también porque efectivamente siguieron ocurriendo cosas y tenemos que pensarlo, ¿no? Y bueno, sí, para eso son las discusiones programáticas, para pensarlo bien.
Más allá de que el ministro del Interior dice que bueno, que hubo como que la sensación de inseguridad bajó, digo, no sé en qué sentido, porque bueno, capaz que a él sí. A él le bajó, él está más seguro, capaz. Que tiene alarmas en la casa. Yo supongo que al estar preso Astesiano, él se siente más seguro. Digo, no sé, capaz que la gente del gobierno también, capaz que el presidente de la República Qué también. pispireta que estás No, hoy. pero claro, no, porque es un chiste, pero no en chiste, digo, porque en definitiva te obligan a tomarlo medio jocosamente, porque en definitiva también cuando la intendente de Montevideo dice que no solo ella, pero dice que este gobierno no tiene rumbo, también, y vos ahora, Paola, decías el tema seguridad recién, o vemos en algunos titulares de un plan que se va a aplicar, que funciona, por ejemplo, en Estados Unidos, pim pam, pero acá no hay información respecto al plan y podría ser donde los vinculados a ese plan, un préstamo del BID, serían los que captarían, son presos, digamos, presos que cumplieron ya su condena o lo que sea, pero no hay mucha más explicación de eso. Por eso decía medio jocosamente, supongo que Astesiano ya estará haciendo el currículum para ser uno de los primeros de presentarse, claro, para que lo tomen. Digo porque todo medio disparatado, ¿no? Digo, desde el gobierno, un préstamo del BID, está bien, bárbaro. ¿Y esto cómo sería? ¿Y ese es el plan que tiene el gobierno para poder darnos seguridad, lo que tiene que ver con la población, terminar con los crímenes, terminar con los robos? ¿Es eso? ¿Se acuerdan que tuvimos en un momento una polémica en el Parlamento cuando fue llamado Eber, con el famoso plan que había presentado, exacto, que iba a terminar con el narcotráfico y que no lo podía mostrar públicamente porque era tan complejo, era tan secreto, y tan secreto para no quemar, ¿viste? Y que le saliera bárbaro? Eso fue en junio. Y ahora presenta otro plan que no se sabe, salió pero atrás. Capaz que es este. No. Es otro plan que no tiene nada que ver con nada, que lo discuten solo porque hubo un llamado a una construcción interpartidaria, pero en realidad era más que nada a ver si podían conseguir algún aval para presentar esto que presentaron, claramente. Y bueno, y nadie sabe ni de qué se trata. De hecho, el director corregime si ese es el cargo de la policía, mandó un audio diciendo cállese todo el mundo, nadie opina ni a favor ni en contra. Sí. Y la presidenta del sindicato muy sugestivamente pone la lechuza hace ¿no? O sea, sí. Ni ellos mismos saben lo que van a hacer ahí adentro. No, o sea, pero qué complicado ser policía en este momento, y estar bajo estas lógicas. Sin lugar a duda, pero más allá de todo eso, es qué papel va a jugar esa gente, ¿qué es? ¿Empleado del Ministerio del Interior? No, dice que del BID. Yo fui empleada del BID, claro, con un préstamo por el Ministerio del Interior en un momento, y lo que tiene también esos planes es que son de corto plazo. Claro. No es una política. ¿Cuáles son los resultados? Pero claro, aparte, a ver, hay cosas que funcionan en un país y en otro funcionan en un barrio o en un departamento acá y en el otro departamento no funciona por las características y parte de nuestra sociedad. Yo no me imagino un preso que esté trabajando y que esté, porque en definitiva es batiendo a los otros. Es un rol complejo. Por caminos, digamos, caminando mal o rengo, que, escuchame, ¿cómo queda? Esa persona, no sé cuánto podrá durar, porque, a ver, en mi barrio, yo viví en el Cerrito de la Victoria, y bueno, en mi barrio, en el último, allá en Manga, ni pestanea. Cuando se enteran del nombre que está trabajando ahí, lo hacen boleta. Bueno, acá. Nos pasó también cuando los operadores territoriales, que estábamos en los programas de MIDES en el territorio, todos esos programas que el MIDES desmanteló y ahora dice, ay, qué horrible, el territorio está desbocado, pero el Estado se retiró primero, exacto, ¿no? ¿Te acuerdan que también... ¿No está en la oficina en Casaballe? No está en Casaballe. Pero también en un momento el Ministerio del Interior, creo que a principio de este gobierno, había dicho algo de la posibilidad de que los técnicos territoriales pudiésemos pasar información y se armó un lío grande como una casa, porque justamente esto que vos decís, vos sos un operador territorial, tenés vínculo efectivamente con todo el mundo ahí, pero la convivencia pasa por otro lado, claro. Y porque pasa por otro lado. Pero ¿se acuerda? Igual en el gobierno anterior, ¿se acuerdan cuando también de la derecha, prácticamente toda la derecha que hoy es gobierno, le decían a Bonomi y se la reían a Bonomi? Hay una intervención que estaría bueno capaz que la rescatáramos, del hoy presidente de la República, que se burlaba del informe que había dado Bonomi, que muchas de las muertes eran enfrentamientos de bandas de narcotráfico por tema territorio. Se reía. Y hoy ahora es lo que ellos están aduciendo. Entonces,
viste como de un lado del mostrador, a ver, Sí. ¿cómo? Ahora Igual- sí se matan entre bandas y bueno, dejémoslo que se van a limpiar. Igual entre ellos. estamos en un estado lamentable, ¿no? Contando muertos de un lado y del otro. Sí. Tenemos que poder pensar también que cuando hablamos de muertos y todo todo se pone como muy superficial, ¿no? Sí, Porque sí, si son 38, si son 40, si son... Sí, Sí, como, sí. Estamos hablando de vidas más o humanas menos Sí, graves, sí. ¿no? y de todos los conflictos que hay alrededor de cada una de esas muertes, ¿no? Porque no es solo el hecho en sí, sino todo lo que pasó antes. Todo lo que conlleva Exacto. eso. Digo, porque las víctimas, bueno, se han hecho en estos últimos días situaciones muy complejas, porque también se vio en la prensa, en algunos titulares, que de homicidios en lo que va de este mes Sí. del año 2023 supera por un 23% o 25% Sí, todo lo del año pasado. Sí. por eso. Lo por de eso. 20 días En lo que de va este del año año. supera lo del año pasado. Por eso. ¿no? Es una preocupante. barbaridad, Es preocupante. totalmente. Majito, Bueno, ¿tenés los algo ahí? invitamos a todos que visiten nuestra página web del Sin lugar a Popular. duda. Tenemos algunos titulares: el Plan Cóndor, el FUSNA, un centro siniestro. No, les tiró los titulares para que la gente sí. lo lea. Un tribunal de honor bochornoso, militares que desconocen al Poder Judicial y más. Así que nada. Tenemos un tiempito para seguir desarrollando un Sí, poquito yo más, ¿o? hablando que esto también... Esto a de mí- la Embajada Sí. de Alemania, vieron que al final no aceptó a Alemania al agregado No, propuesto por el Ministerio de Defensa exactamente. Nacional. Ah, Sí, bueno. esto lo leí creo que ayer o hoy, que Alemania no había aceptado la designación de esta persona, que claramente ahí en la nota del Popular que me hacía mención Majito, Gastón Grisoni, devela quién es esta persona, ¿no? Claro. Un torturador, estuvo vinculado a las campañas represivas y bueno, está bueno que Alemania haya... Menos mal, aceptado. bueno, Sí, por suerte eso... que Alemania se dio cuenta. Menos mal que Alemania no lo aceptó, pero de todas maneras es una situación bochornosa Por para el supuesto. conjunto de nuestro país. Sin ¿no? duda, como sin los, duda. como los, sí. No, No, pero me quedé ta- pensando en los pasaportes. Bueno, También sí, somos mal sa- vistos en sí, Uruguay sí, por ese tema. no, bueno, si fuera solo por eso, pero Bueno. se están dando algunas calamidades que, bueno, son la verdad insostenibles. Vos sabés que me fui de foco justo está por ese tema principal. Perdón. No, pero está que tenía también que con lo de la semana, Sí. pero que bueno, Se te fue. se me fue. Era algo del frente, alguna actividad que se iba a ¿Sabe, Landa, que hacer. usted cumpleaños? ¿Ya cumplió? Pues me parece que es la edad de eso, ¿no? ¿Cuándo? Puede ser. Uy, qué puede feo. Puede ¿cómo ser. le- No, capaz No, que a mí me viste está estos días de pasando vacaciones me Ay, Sí, yo me- como que no. Qué Como que no complicado quiere- que es volver de la licencia y a toda la carga mental que uno es de la que uno descansa en la licencia. Sí, es verdad. Sí, Te ténganme afecta paciencia. psicológicamente. Yo, sí, viste A que... mí, a mí venir de mi casa, que vivo en Neptunia, es un lugar paradisíaco. Y venir para acá, una cosa y Bueno, no. la alienación de Buah. los trabajadores, ¿no? La Hay que pensar un alienación. poquito. Sí, ¿Por qué sí. nos deprimimos tanto cuando volvemos a la licencia? ¿Por qué nos... Bueno, tiene que ver con las condiciones a Porque las que estamos recibimos explotación laboral. sometidos de estrés los trabajadores Sí, sistemáticamente. sí, O sí, sea, sí. hay algo ahí del sistema que nos Bueno, frita el cerebro. aprovecharemos, bueno, no, me enteré también en estos días que ayer, ¿Cómo? si Sí. no mal estoy informado, me informé mal, ayer arrancó el desfile de carnaval. Sí. Sí. Y Bueno. ganó Sociedad Anónima, que salió con muchos militantes frente amplistas que se organizaron para ir Ah. disfrazaditos así con, bueno, el Pinocho, Saludos, Ah, saludos. mira. el Pinocho de la Sociedad coordinadora P Anónima. y los compañeros vestidos así con árabes y repartiendo pasaportes. Divino, Ah, Carlitos, sí, sí. saludos allí a San Muy José. bien. Sociedad Un aplauso a la militancia ahí que se organizó en plena licencia Yo creo, para yo estar creo ahí. que este carnaval no lo podemos perder. Ay, yo tengo unas ganas No de sé. ir, no puedo más. Bueno, ustedes escucharon el Popular en Radio, es el Popular en Radio. Es Cultura en Casa, justamente estuvimos Sí, hablando de con eso. Molina, sí, Con escuché. Molina. hay que ir a ver, hay que ir a los tablados, hay que estar ahí al fin. Bueno, vamos a... ya Bueno, estamos- vamos a una pausa y volvemos con nuestro invitado del día de hoy, que ya hace ratito, bueno, desde que empezó el programa que está por aquí, pero lo vamos a presentar después del corte. Bueno, dale. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes que le da muy buen sabor. Bueno, Estábamos teniendo la nota antes. volvimos de la nota y ahora sí vamos de lleno con nuestra entrevista central. Tenemos aquí al dirigente sindical también del proyecto de vivienda sindical, Eduardo Burgos. Bienvenido al programa. Primera vez que estás en el Popular en esta época. En este Popular, año, sí. en este año, perdón, en esta época. En este año sí. Bueno, buenos días, muchas gracias bienvenido. por el espacio. Vamos a estar hablando de eso y también vamos a estar picoteando un poquito también lo del tema del Congreso del Pueblo. Bueno, dale.
Vamos para ahí. Pero arranquemos con lo de la vivienda, el plan de vivienda sindical, que el año pasado habíamos tenido también, creo que eras vos. Y estuvo Eduardo también. Y estuvo Eduardo Tropiano. Comentando lo bien que estaba yendo, la cantidad de viviendas en construcción que tenía el plan y estas 2.300 llaves que también salió en la noticia sobre fin de año. Sí. ¿Qué nos podés contar respecto a eso y para adelante? Bueno, arrancamos el año sorteando 18 viviendas en Salto. Felicitaciones. Eso también estuvo re bueno, un conjunto de trabajadores públicos, una cooperativa que se hizo en un tiempo muy bueno, de un proceso corto de obra y que bueno, afortunadamente estas familias ya accedieron a ¿Cuánto tiempo sus les llevó? llaves. Les llevó 1 año y medio la muy obra. poquito. Sí, ¿Poco? fue rápido. Y la verdad que se organizaron muy bien y ya están en un 85-90% de avance, o sea que los próximos meses ya se van a estar mudando. Y terminamos el año yendo, me acuerdo en lo personal, yendo a Tacuarembó, inaugurando una cooperativa de vivienda ahí de compañeros del Zunca, fundado por los compañeros del Zunca de Tacuarembó, bueno, trabajadoras domésticas, trabajadoras del comercio, trabajadores de la madera, y que también se terminó de inaugurar en los últimos... Ahí ya se mudaron, ahí ya fue un acto de final de obra y que se mudaban. Y bueno, la verdad que el año pasado fue tremendo el laburo que se dio con, bueno, miles de familias cooperativistas terminando y cumpliendo su sueño. Esto, si bien a nosotros nos toca liderar el proceso de ayudarlos en los trámites y bueno, ser los portavoces, pero estas son las familias que laburan, que salen de trabajar y van a hacer la ayuda mutua. Y bueno, eso es recontra valorable. Una de las cosas que lo decíamos la vez pasada, es la cantidad de mujeres que hay en este proceso, que está de más, y bueno, vas a las cooperativas y son todas mujeres y están aprendiendo los oficios y bueno, y le meten como nunca. ¿Por qué? Porque están cumpliendo uno de los principales anhelos que tenemos los trabajadores, que es el acceso a la vivienda, ¿no? Y eso está bueno. Por ejemplo, el mes que viene escrituran 5 cooperativas nuestras. Son casi 200 familias que van a acceder a su escritura. Perdón, cuando decís escritura, para escritura explicar un poco de son cooperativas que ya hicieron todo el proceso, que es un proceso muy largo, lamentablemente, que se hizo más largo en la pandemia, porque en la pandemia en un momento no había escrituras, y bueno, y afortunadamente eso se pudo regularizar, y ahora como que empieza desde hace un tiempo hasta acá, que están escriturando 3-4 por mes. Este mes escrituró una sola cooperativa, pero el mes que viene escrituran 5, y una cooperativa de Paso Carrasco, una cooperativa de trabajadoras de la aguja. El otro día fui a la asamblea en el SUA, son muchas compañeras dirigentes del SUA y que bueno, que afortunadamente luego mucho del laburo van a acceder a su préstamo, van a construir sus viviendas ahí en Piedras Blancas, una cooperativa en Melo y 2 cooperativas en Maldonado son las que van a empezar en los próximos meses también la obra. Y bueno, constantemente estamos, por un lado, recorriendo obras para hacer el acompañamiento del inicio de la obra, que es una etapa bastante compleja, donde hay que como poner muy en funcionamiento la cooperativa, que las horas de ayuda mutua se cumplan, que las negociaciones con las empresas proveedoras se cumplan, que la coordinación con los técnicos que llevan adelante la obra esté bien aceitada. Y bueno, esas cosas, afortunadamente, como decimos, nosotros tenemos cooperativistas que ya terminaron la obra y que pueden contar sus anécdotas y pueden contar su experiencia. Tenemos una fuerte gestión con el ministerio, con las intendencias y también con el equipo técnico tenemos una línea directa que bueno, donde hay problema se habla inmediatamente y se trata de resolver, ¿no? Esas son de las cosas que estamos gestionando con INACOP. Estamos abriendo una línea de trabajo para, previamente a que las obras empiecen, poderle dar capacitación en oficio a las cooperativas, cosa de que cuando empiece la obra ya sepan de qué consiste su sistema constructivo, ¿no? Y bueno, eso, las obras de ayuda mutua son obras de peones, pero cuanto más sepamos, más rápido y mejor vamos a hacer el trabajo. O sea, como que tenemos un año que va a estar cargado de laburo. Pensamos que este año vamos a llegar a 1000 viviendas más y el cálculo que tenemos de acuerdo a las obras, hay 75 obras abiertas en todo el país y se están abriendo, se cierran y se abren. Esas 1000 son en diferentes partes. En diferentes partes, exactamente. Estamos hablando de todo el Uruguay. Estamos hablando de todo el Uruguay. Nosotros tenemos cooperativas en los 19 departamentos, no en obra, todavía no tenemos en obra, pero en obra tenemos en unos 12 departamentos.
y como es, y bueno, eso por un lado es la generación de bolsa de trabajo para que los trabajadores que hayan trabajado en nuestras cooperativas y tengan buena recomendación de las directivas, de los propios arquitectos, puedan entrar en otras cooperativas. Se creó una bolsa de trabajo que ha permitido que otros trabajadores terminen una obra y pasen a una obra nueva. Estamos también trabajando con cartera de tierras. Acá con la Intendencia nos ha ido muy bien, con la Intendencia de Montevideo, también con algunas intendencias del interior también nos ha ido bien. Si bien tenemos firmado con Montevideo, es con la única intendencia que firmamos, pero es verdad que en Durazno, en Río Negro, también ha habido muchas cooperativas nuestras que han accedido a tierras a través de la cartera de tierras, a pesar de que no esté esa formalidad. Y bueno, estamos como con mucha cosa. Es como un laburo el que hacen ustedes, que tienen la responsabilidad de estar como al frente de esto, que también toca mucho lo que tiene que ver con la cuestión humana, la emocionalidad. Debe ser un proceso también para ustedes esto de... yo siempre lo cuento, que estoy en uno de los procesos de vivienda y me imagino que el momento en el que vos le das la llave a una trabajadora, un trabajador, cuando estuviste acompañando ese proceso y demás, debe ser un momento muy muy fuerte, ¿no? Muy impactante. Sí, es de las cosas, para mí es de las mejores. Como el cierre. Te quebrás ahí porque... Claro. O sea, es como cumplir el sueño de la gente. Sí. Eso está de más. Ellos son nosotros siempre vamos y nos de esa forma al margen, porque ellos son los protagonistas. Exacto. Ellos son los que laburaron, que estuvieron al frente y todo. Pero ellos nos dejan compartir esos espacios. Yo siempre digo que está buenísimo ir a un sorteo, ya es recontra emocionante. Sí, ¿Qué anécdotas así como para también acercar un poco? Yo vi una señora como de 70 años que se tiró en el medio de la casa y lloraba porque el marido había fallecido en el proceso de la obra. Y ella había seguido y los compañeros de la cooperativa le habían encontrado un lugar para que ella sea la pañolera, porque claro, esa señora no podía estar haciendo material y esas cosas. Familias con gurises discapacitados, que también es una cosa que no la visualizamos mucho, pero a ese gurí le cambias la vida porque las viviendas tienen espacio... tienen su dormitorio. Tienen su dormitorio y las puertas son están más grandes adecuadas. ahí va, no me salía, gracias. Están pensadas con accesibilidad y eso también es recontra importante. Cuando uno tiene dentro de su núcleo familiar una persona con discapacidad, ahí se da cuenta de lo importante y lo que se hace cuesta arriba para esa gente. Y bueno, y en nuestras cooperativas, como en la ciudad, como en lo que es todo el mundo trabajador y como es la sociedad, tenemos muchas familias que cuentan dentro de sus familias con gurises o con algún familiar que necesita cierta accesibilidad, y eso está de más. O sea, anécdotas, 2 millones tenemos. En un momento habíamos pensado que tenemos que escribir un libro, porque ya hace más de 10 años y el relato nuestro es importante. Hemos conversado con algún compañero para iniciarlo, porque hay cosas, hemos aprendido mucho, pero hay una cantidad de cosas que están de más. Desde quién se queda con el perro en la obra, por ejemplo. Eso siempre hay un perro, en toda obra hay un perro. Cuando se mudan, algunos lo agarran y lo adoptan, pero en una cooperativa tuvimos que ir a hacer una asamblea porque nadie se quería quedar con el perro. El perro era de todos, pero nadie se hacía cargo. Nadie se queda con el perro. Claro, ¿viste? Buen título. Lo que puede llegar a pasar en los grupos humanos, colectivos, de toda esa construcción colectiva es enorme. No, pero yo me imagino, justamente, hablando Burgos, respecto justamente a tan ansiada concreción que es la vivienda, ¿no? Porque generalmente uno de los objetivos generales y principales es eso, tener nuestro trabajo y nuestra vivienda, o principalmente nuestra vivienda y trabajo. En ese proceso también estás vos. Claro, por entonces, eso. Es hoy escuchando eso, vos también te vas imaginando que estás en ese proceso, pero cuando llegue el momento que te llamen, diga, Paola Beltrán, tome la llave, la vida te voy a dejar donde vos ves también un hecho que lo concretaste, ¿no? Más allá de toda esa experiencia que hice de ir a trabajar. Y cuando tenés niños y niñas, como en mi caso, que son parte de los procesos y uno les va contando, está bueno también, porque
más allá de la cuestión de la casa en sí, es el proceso en el que vos participás colectivo de construcción y esa cuestión de vecindad, que después cuando pasan muchos años a veces se degrada porque la gente va, entra y sale de las viviendas. Pero ese primer núcleo de gente organizada que tuvo que atravesar un montón de cosas para poder llegar a eso, ¿no? Porque uno tiene que aprender un montón, no solo a construir, sino a convivir, a resolver problemas, a mantener la moral arriba, en fin, una cantidad de cuestiones. Y los niños aprenden ese proceso de la cosa colectiva. La cuestión de la cooperativa de vivienda en Uruguay tiene una particularidad. Es un país que particularmente el sistema cooperativo está más extendido. ¿Es en general así en la región? ¿Cómo es? No, nosotros tenemos una ley de la década de 60 que fue lo que permitió avanzar en esto. O sea, nosotros tenemos un Estado que reconoce las cooperativas y que fomenta a través de las distintas políticas. Dentro del Ministerio de Vivienda hay una política que son para el sistema cooperativo. En cada uno de los gobiernos se prioriza más o menos eso. Y bueno, eso ha permitido que el modelo cooperativo haya llegado hasta ahora con miles de familias. El otro día nos decían en INACOP, la mayor cantidad de cooperativas que hay son de vivienda, porque están las cooperativas agrarias, las cooperativas de producción, las cooperativas de vivienda son pero más de la mitad. Y otra de las cosas que vos decías que a mí me sorprende mucho cuando vas a una cooperativa que está habitada es cómo viven los gurises. Claro. O sea, es con esto de la seguridad, ¿no? Y que criar un gurí dentro de una cooperativa es otra cosa, porque se crían juntos con sus amigos. El otro día me decía un arquitecto que trabaja con nosotros, que a su vez fue su familia es de cooperativista, y me decía que yo tengo amigos que están desde que iniciamos la obra, y tiene 36 años, ¿no? Digo, y hoy es el arquitecto que hace la reparación de la fachada del edificio donde vive los padres de una cooperativa ahí en 8 de octubre, ¿no? Y claro, está de más eso, porque, o sea, aquí los trabajadores en sí buscamos una forma asociativa para resolver uno de los principales problemas, que es el del acceso a la vivienda. Porque si bien cuando empezás a pagar la cuota, que es una cuota que está subsidiada y que no puede ser mayor al 25% de tu salario, el poder de compra, o sea, tu salario te rinde más. Claro. Porque los que alquilamos sabemos que gran parte de nuestro salario va para el alquiler, ¿no? Claro. Y bueno, y acá, y además si tenés un problema como en la pandemia, accedes a un subsidio, eso está reglamentado por ley. Esas son cosas que el gobierno Alfá dejó, que no es voluntad política, es una ley, la ley de subsidio, y eso está de más, porque eso garantiza que las personas que menos tienen, cuando necesitan esa herramienta, pueden acceder a eso, ¿no? Sí, ahora justo que estaban hablando, y bueno, y hacíamos como referencia, lo decías vos, Burgo, y también en el caso Paola concreto, el vínculo de la mujer en la cooperativa, que de repente hoy se visualiza más, pero no es de ahora, sino siempre estuvo también la mujer vinculada a lo que tiene que ver con el movimiento cooperativista. Yo ahora me acordaba, y me anotaba acá, también cuando hubo un ordenamiento o una situación en el mercado agrícola, el agrícola, en la administración del Frente Amplio, que estaba Mariano Arana, donde hubo una reubicación sumamente importante en lo que tiene que ver con la Quinta de Valle, y después las cooperativas, que fueron las que ayudaron, porque en definitiva los núcleos básicos evolutivos que tenían que ver con el Ministerio de Vivienda, habían unas complejidades terribles en aquel entonces, no sé si se acordarán, capaz que vos también acordás, la mayoría de la población que fueron desalojadas de este barrio, fueron, la verdad, como depositadas en ómnibus de ANDEP, aquellos viejos ómnibus. Con el tema, el tema de los núcleos demoraron. Lo que sí fueron avanzando fueron las cooperativas, que también las cooperativas fueron, que en general, todas esas cooperativas, que obviamente ahora estarán los hijos de los que arrancaron, ayudaron a contener también el tema de la convivencia de los núcleos básicos evolutivos. Porque ahí fue también que decían, llevaron mucha gente de la aduana, llevaron mucha gente acá al mercado, gente en situaciones complejas, de trabajo complejo, de trabajos zafrales, que bueno, los dejaron allá, los depositaron, todo lo que generó eso. Y muchas de las personas que encabezaban todo ese movimiento eran todas mujeres. Habían, obviamente, hombres, compañeros, pero las que principalmente comandaban toda esa
trabajo social y en red y tejer una red con el tema de la salud, con el tema de las escuelas, claro, porque después se desbordó todo, pero que tiene que ver justamente también con el trabajo de la mujer en ese papel, ¿no? Que poco también se visualizaba, ¿no? Sí. Ahora la particularidad que hay es que yo estoy de acuerdo que la mujer siempre estuvo, pero la particularidad que hay ahora es que, porque antes estaba como, era parte del núcleo, pero el hombre era el que dirigía. Sí. Ahora lo que está pasando es, por lo menos las cooperativas del programa de vivienda sindical, que mayoritariamente las direcciones están integradas por mujeres. Por ellas. Son ellas las que dirigen, las encargadas, la presidenta, secretaria, tesorera, la encargada de obra, la encargada de horas. O sea, son el hombre como que queda en un segundo plano en el caso de los núcleos familiares. ¿Están entregando tanta vivienda? Yo creo porque somos más eficientes, decís vos. Yo lo que, bueno, en el mercado, que son casi 150 familias, son una banda de compañeras las que hay ahí, y todas las directivas son mayoritariamente mujeres. Digo, nos mandan a trabajar. Las compañeras laboran también. Pero no es un pequeño detalle, digo, porque realmente, a ver, más allá de que el hecho concreto es que las direcciones de las cooperativas están llevadas adelante por mujeres, los resultados son favorables. Entonces, digo, también ahí demuestra que, bueno, algo hay. Que somos tan capaces como los varones de poder llevar adelante estos procesos. Igual o más. De repente que tiene que ver, pero de repente tiene que ver con una cantidad de detalles que de repente los varones no lo tienen y las mujeres sí. En la administración. Con el tema de los controles. En la administración. Y son las que llevan las riendas en la casa. Y cuando vos tenés que administrar tu casa, la plata de la cooperativa es lo mismo. Sí. Y lo que pasa es que, claro, es mucha más plata. Tanto pero tenés que ajustar para acá, para allá, para acá. ¿Viste? Para que la plata te rinda. Pero estamos acostumbrados a organizar en nuestra mente todo el tiempo todo. Bueno, para que nos dé el sueldo que estamos otro tema importante, y hoy hablábamos al principio del tema del Congreso del Frente Amplio, es el Congreso del Pueblo, que hay que el objetivo es que además en el marco de los, corregime si digo mal los años, 50 años de la huelga general, ¿no? Ahí va, en ese marco de los 50 años de la huelga general, con todo lo que eso implicó, ¿no? En el pueblo trabajador, la clase trabajadora organizada defendiendo la democracia, poniéndole el cuerpo, se viene el Congreso del Pueblo. El plan de vivienda sindical obviamente es parte del PIT-CNT, pero digo, también tiene toda esta gente organizada. Integramos la intersocial. Claro. Exacto, integran intersocial. Bueno, ¿cómo la ven para adelante? ¿Cómo se viene ese Congreso del Pueblo? ¿Cuál es la tarea a realizar para llegar bien, fuertes y que haya un Congreso del Pueblo contundente, digamos? Yo tuve la suerte de participar del segundo Congreso del Pueblo. Ajá. Ahí estaba en la comisión de jóvenes del PIT-CNT. Y bueno, y estuve en la comisión que recorrió todo el país junto con entrañables compañeros, Américo, el Nacho, Sonia, Mariana Mendi. Había como un grupo medio estable que recorríamos todo el país. Sí. Compañeros de Redes Amigos de la Tierra también. Sí. Y me acuerdo que cuando se hicieron las comisiones, yo participé en la comisión de vivienda en aquel momento, hace como 12 años atrás, con la idea de incorporar sistemas constructivos no tradicionales a la construcción. No está hoy. Básicamente la visión que había era una visión hegemónica de que la construcción tradicional era lo único que se podía hacer. Me mataron. Me imagino. Me mataron. Pero bueno, ahí estuve resistiendo. Hoy llegamos con otra lógica. Me parece que nosotros tenemos que tratar de romper esos pensamientos conservadores que hay en el tema del acceso a la vivienda. Me parece que hay como que viene un cambio generacional en esa lógica, y en eso, por ejemplo, el programa de vivienda sindical está involucrado, y también va a involucrar a algunos de los técnicos que trabajan con nosotros, porque esto es una orientación más. Nuestro objetivo siempre fue reducir el metro cuadrado de construcción y acelerar el proceso de obra. Es más, cuando este gobierno aumentó el precio de la tasación, todos los sistemas están tasados, y este gobierno cuando entró, a raíz de presiones que hubo, se aumentó el precio de la tasación y la construcción tradicional quedó altísima. ¿Quién presiona en ese sentido? Y ahí presionan corporaciones, porque todos cobran en base al porcentaje de lo que vale la construcción. Y ahora tuvo que echar para atrás y redujo. Porque ¿qué pasa? La plata que tienen es finita, y cuanto vos, sin bajar la calidad, pero si construís con menos plata, eso te va a rendir más.
en realidad, y eso es una de las banderas que nosotros tenemos. Lamentablemente, lo que nos pasó es que a sistemas que tendrían que ser mucho más rápidos se legisló y se le colocó piedras en el camino para que no funcionaran. Pero realmente hoy, con 2.300 viviendas, podemos decir que los sistemas funcionan, que cuando tienen patologías, tienen las mismas patologías que la construcción tradicional y son todas reparables como es la construcción, ¿no? O sea, todo se saca una pieza, se pone otra. Y me parece que el papel del programa de vivienda sindical en lo que estamos pensando es una fuerte presencia de innovar tecnológicamente, generar sistemas de saneamiento alternativo como una forma de que la gente del interior pueda acceder a los programas de vivienda. Ustedes tienen que saber que en los lugares donde no hay saneamiento no puede haber cooperativas. Eso no siempre dijimos que hay categoría A y categoría B, y eso es una cosa que está mal. Generar mayor incidencia de los procesos de involucramiento en el acceso a la vivienda, me parece que tiene que haber como mezclas en lo que tiene que ver con, bueno, pensar los planes de asentamiento con los planes de cooperativa. Por eso que decía Juan, no es lo mismo trasladar todo un asentamiento entero a un lugar, sino poder empezar a ayornar en esa lógica de... nosotros cuando lo pensamos con el turco, esto era que estaba bueno porque si vos metías 10 familias, pongámosle 5 familias que venían de un asentamiento dentro de una cooperativa, que era de trabajadores activos, siempre se iba a necesitar alguien que te cuide un gurí o que te haga una limpieza, claro. Y eso eleva la calidad de vida de esa gente. En cambio, si los metes a todo el asentamiento entero, eso necesita mucho más trabajo social, sí. Y no se hace por arte de magia, pero me parece que esa es la forma de aumentar la calidad de vida de la gente, y en eso es en lo que vamos a ir como programa de vivienda sindical, a buscar políticas que cuando el gobierno que esté en el periodo que viene, que ojalá que sea para nosotros el gobierno del Frente Amplio, cambie la lógica. Lo que no nos puede pasar es hacer lo mismo que hicimos, porque por algo perdimos. Es así. Tu incidencia específica en el tema del Congreso del Pueblo, entonces va a ser con el tema de esto que estás planteando, justamente la vivienda. Y nosotros vamos a trabajar en vivienda. Exacto. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta media compleja? Así como... Porque hay... Empiezo la licencia. La pregunta, podemos explicar. Dale. No, capaz que no es compleja, pero es una discusión que hay. Viene el Congreso del Pueblo, se imagino que se va a dar. El otro día conversábamos con el compañero de FUCBAN, Gustavo González, y le hacía la pregunta en relación al Congreso del Pueblo, cómo venía la articulación con los otros sistemas cooperativos, ¿no? Y bueno, y él mencionaba que bueno, lo común es que son todos todos defendiendo un derecho a la clase trabajadora, como es el tema de la vivienda, pero que ellos tenían una perspectiva distinta en lo que tiene que ver con la propiedad de la vivienda, claro. Porque explicamos a la gente, en FUCBAN la propiedad de la vivienda es colectiva, es de la cooperativa. En el caso del plan de vivienda sindical, la propiedad es individual. Somos cooperativa propietaria. Claro, o sea, yo hago la casa es mía y yo defino sobre esa casa, a diferencia de lo que pasa con las cooperativas de FUCBAN, que la casa, al ser del colectivo, yo no puedo disponer libremente de esa vivienda si ponerle la quiero... Hay un matiz ahí. Dale, vos no disponés libremente, porque nosotros somos cooperativa de propietarios de entrega diferida. Dale. Mientras que vos estás pagando la vivienda, el proceso cooperativo es integrado. Si bien cada uno paga su cuota, pero es la cooperativa la que define. O sea, dentro de 25 años, recién la vivienda va a ser tuya. Ahí va. Y segundo, en el plan del programa de vivienda sindical. Perdón. Y segundo, nosotros tomamos este camino porque cuando se lo planteamos a los compañeros de la dirección de FUCBAN en aquel momento, nos dijeron que era inviable lo que estábamos planteando. Nosotros fuimos a varias reuniones con Marcelo Abdala y nos reunimos con el presidente y el secretario de FUCBAN en su momento, y nos dijeron que utilizar sistemas constructivos no tradicionales era inviable. Y por eso fue que hicimos cooperativas de propietarios en vez de nuclear a toda la gente nuestra para FUCBAN. Y segundo, lamentablemente no hay coordinación porque a nosotros nos dejan al margen de todas las coordinaciones. Creemos que hoy somos una organización muy grande y bueno, y estamos haciendo nuestro camino, pero tiene que haber un mayor grado de coordinación entre todas las organizaciones por el bien de todos. Bueno, eso se hará cuando todos entendamos que es el momento, ¿viste? Nadie negocia con débiles, así que lo que hicimos fue tomar sopa y ahora estamos donde estamos. Pero bueno, me parece que es necesario para todos porque las políticas nos afectan a todos, ¿no? Claro. Pero nosotros queremos sociabilizar los medios de producción, no las casas.
O sea, Ahí va. estamos la casa, bueno, vamos a ver cómo llegamos al techo. Pero lo que queremos es una sociedad distinta donde los principales medios de producción sean sociabilizados. Y en eso estamos de acuerdo con los compañeros de fútbol, me parece. No, en general. sí, claro, pero el problema es el entremedio. algunos nos ponen en un escalón como que nosotros hacemos country, hacemos barrio privado y Vivienda sindical. conseguimos más barato que ellos. Tenés que Bueno, específicamente era ser picante, era picante. afiliado. Sí. No, sí, claro. Pero está bueno, porque es una controversia Es y una- es importante sí. poder conversarlo, si no Yo queda como... También como- me queda una pregunta ahí. Sí. ¿Quién los provee de terreno? Los terrenos son a través de cartera de tierras con las intendencias o con privados. Igual que Sí, todo. pero el Estado, el gobierno nacional no. En este proceso, en este periodo, no hay cartera de tierra. Es una Puede decir, en este reivindicación. proceso, en este gobierno. En este gobierno no ha en habido este cartera gobierno. de tierras. Sí. En realidad todo lo que viene de atrás, Bien. con muchas dificultades. Tenemos cooperativas que están en AFE que hace 5 años están para escriturar y no se ha podido resolver, pero bueno, sí. Y mayoritariamente nosotros hemos negociado con privados. Tenemos más de 120 cooperativas que con boleto de reserva han podido acceder a su vivienda. No, porque también hay una contradicción que si bien la normativa sí lo indica, que donde no hay saneamiento no deberías instalar núcleos de viviendas en general, ahora sí hacen núcleo básico evolutivo, digo, después le hacen Totalmente. saneamiento alternativo, algunos son, y la gran mayoría que están en el interior son a cielo abierto, son como Sí, las de lagunas, Navier. ahí va. Entonces, digo, ese tema contradictorio que tiene que ver también con, algunos sí, otros no, digo, porque si un núcleo básico, y la calidad de esas, digamos, de qué son construidas esas viviendas, ¿tá? Y en ese sentido, que no son ni comparables con cualquier cooperativa, por más jodida que sea la cooperativa, es mejor que un núcleo básico, esa la habilitan y de repente esta otra no. Digo, esos son Es una también contradicción tecnicismo y contradicciones, enorme. definiciones políticas, ¿no? Sin lugar a dudas. Está. Muy bien. También tenés que ser. Que Paola sí no o tiene sí- más nada. No, sí o sí Pero tenés está que bueno, ser porque- afiliado al sindicato para el plan de para el Un integrante, programa de un vida. integrante del núcleo tiene que Tiene estar que afiliado. ser. Si bien Bien. ahora tenemos cierta Flexibilidad. flexibilidad, porque lamentablemente ahora donde estés Después lo afiliado, hacen. Laboral. Después digo, que le dan la vivienda lo hacen afiliar al sindicato. No, No, pero no es... me parece que sí. nosotros cuando hicimos esto fue con una idea de crecer el movimiento sindical. A la gente no la vamos a convencer con que lleven una planilla. Está bien. El deber nuestro es convencerle y ganarles la cabeza. Muy bien. Muy bien. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias, Eduardo. Un Bueno, placer. gracias a ustedes. Clarísimo, Gracias. clarísimo. Más Nos claro, estamos Chacojani. despidiendo. Muy bien. Bueno, Nos vamos entonces. Día, Hasta el Algo, próximo chao. viernes. Nos Chau, vemos, chau. gente. Javier, muchas gracias. Salud. Nos Salud, encontramos salud. el viernes que viene.